Nuevamente el periodismo en la Argentina está en el centro de la escena. La libertad de expresión, pero también el derecho a la información, forman parte de una agenda a la que periodistas y comunicadores de Entre Ríos tienen para aportar. Antes que nada, desde Río Bravo queremos agradecer la participación y el compromiso de periodistas y comunicadores de Entre Ríos que aceptaron ser parte de este convite. Sabemos de la dificultad de enmarcar un tema que es complejo, multicausal, que a lo largo de la historia de nuestro país se ha expresado de diversas formas y a través de distintos agentes. Por eso buscamos en la invitación a este debate reflejar o representar una diversidad de miradas, una pluralidad de voces que también se expresa de algún modo en las notas o solicitadas que tomamos como punto de partida o como disparadores. En la primera de estas solicitadas, un grupo de periodistas plantea que en Argentina la convivencia democrática está en peligro, por lo que entienden son intimidaciones del poder político e incluso judicial hacia el periodismo. En la otra, en la segunda, que de algún modo le responde, se plantea que en el periodismo o en nombre del periodismo no vale todo, y a la par de la libertad de expresión se pone el derecho de la sociedad a una información veraz, libre, democrática, plural, diversa. En este contexto, complejizado luego del acto del 9 de julio en contra del gobierno en Buenos Aires, en donde casi se lincha a un periodista y se expulsó violentamente el móvil de C5N, es que nos damos este debate tratando de aportar una mirada local a partir de las voces de distintos periodistas y comunicadores de nuestra provincia. Bueno, gracias a Río Bravo por la convocatoria. Decidí firmar la solicitada de los días pasados, más bien como un impulso que nace de leer la solicitada que firmaron en apoyo a Luis Majul. Es como un impulso que surge de tener la sensación de estar leyendo un texto en el que uno se pregunta de qué están hablando, de qué país están hablando, si de verdad piensan que está en riesgo la libertad de expresión. Firmé la solicitada además porque me pareció interesante que plantearan que la libertad de expresión tiene como contrapartida el derecho a la información, y entonces sí se parece un poco más interesante, porque ya no está en juego la historia personal de cada uno de los periodistas, sino el modo en que una sociedad se informa, el modo en que una sociedad debate los temas que le incumben, y por eso me pareció interesante el texto que circuló después. De todas maneras, y volviendo al tema de si de verdad piensan que la libertad de expresión está violentada en la Argentina que gobierna Alberto Fernández, si de verdad piensan que vivimos en Venezuela, si de verdad piensan que vamos hacia Cuba, uno tiene la sensación de que no es tan cierto eso de que piensan que ese país es el que se vive en la Argentina. No es que estamos mirando tan otra película. Yo más bien lo enmarco en una estrategia planteada por los grandes medios que tiene que ver con asociar libertad de expresión a otras cuestiones, porque hablan de libertad de expresión y enseguida te miran de reojo porque uno puede impugnar el discurso violento de Babi Echecopar, o piden libertad de expresión y eso se asocia también con la posibilidad de ir a ver la sobrina que nació y no conoces, o piden libertad de expresión y enseguida, para defender la libertad y la república, entrevistan a Luis Brandoni, que se declara en prisión domiciliaria en el marco de la cuarentena. Entonces sí me parece que nos estamos entendiendo y no están hablando de libertad de expresión y de cómo se ejerce el periodismo, sino que están hablando de otra cosa, y que entonces el debate no pasa ya por los medios de comunicación y por los periodistas, sino que se trata de un debate político, se trata de un debate que tiene que ver con cómo funciona el modelo económico, tiene que ver con el rol que debe cumplir el Estado, y concretamente en este contexto de cuarentena y de pandemia. Me parece que cuando se pide libertad de expresión y se mezcla con tantas otras cosas, se está bajando una línea concreta que tiene que ver con romper la cuarentena, con instalar un discurso de odio, con instalar rápidamente que en la Argentina
vuelva todo a la normalidad como si acá no hubiera pasado nada. Y me parece entonces sí que se abren muchísimas puertas para debatir y que ya no entonces tiene que ver con los medios y la vida de los periodistas, sino que este debate es bastante más profundo. Yo no creo que haya problemas con la libertad de expresión en nuestro país, que es un derecho que nos ganamos todos los argentinos después de la dictadura. El tema es cuando se intenta criminalizar la investigación periodística. Y lamentablemente en investigación periodística cada vez somos menos. Ese es el tema. Y uno ve que hay una gran obsesión por ver qué trabas nos colocan a los que ejercemos este segmento del periodismo. Porque no es lo mismo un opinólogo, alguien que opina de lo que ve o de lo que lee o de lo que escucha, que quienes trabajamos en investigaciones que nos llevan a veces mucho tiempo, que sabemos que traen consecuencias, traen secuelas, digamos, o sea, porque ninguna investigación pasa de largo, cuando son investigaciones donde uno se mete con el poder, se mete con el narcotráfico, se mete con los poderosos, se mete con los popes de la iglesia, y ese es el punto en cuestión, o sea, que cada uno se haga responsable, obviamente, cada periodista sabe cómo trabaja, felizmente acá nos conocemos todos y sabemos cómo trabaja cada uno, pero a mí me preocupa eso, digamos, ¿no? Cuando se intentan instalar campañas de decir, este es aquello, este es lo otro, este recibió una información que, a ver, punto uno, yo no trabajo para los servicios, de hecho me he cansado de denunciarlo en estos últimos 35 años de periodismo que hice acá en Paraná, me he cansado de denunciarlo y me ha costado que me den vuelta a mi casa, que me den vuelta a la revista, que me hicieron atentado, me ha costado. No sé, he soportado 7 juicios orales, a todos los hemos ganado, no sé a cuánto les pasó esto, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, esto de decir no es lo mismo. Y a mí me preocupan algunos síntomas que van apareciendo. Porque un periodista puede recibir una información, el tema está en cómo la trabaja esa información, qué nivel de chequeo le da, cuánto reinvestiga ese dato que le llegó, porque a veces no pasa eso, digamos, hay cosas que a los periodistas les llega y lo dicen en vivo, digamos, ¿no? Con un nivel de irresponsabilidad. Y cuando aparecen así estos síntomas, creo que es preocupante, digamos, ¿no? De instalar cosas o de instalar cosas para desprestigiar a la tarea de ese periodista o el hecho de poner algunas trabas legislativas para ver cómo tienen que revelar la fuente, cuando es un derecho de la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Esos son los puntos, digamos, que me parecen en cuestión. Decir que en la República Argentina no existe la libertad de expresión no tiene demasiado sentido. De hecho, aquellos que profieren este tipo de ideas son los mismos que han podido decir absolutamente cualquier cosa en distintos tiempos políticos, en estos y en los anteriores también. Incluso muchas de las cosas que han dicho luego se comprobaron que no eran ciertas y no fueron censurados ni antes, ni durante, ni después. Y eso está muy bien, corresponde que así sea. La pregunta es ¿por qué entonces manifiestan este tipo de dichos? ¿O por qué los hacen? ¿Por qué los dicen? ¿Temen perder parte del poder que tienen? Es probable. Lo que sí me parece que es necesario, que debemos hacer como sociedad, es preguntarnos qué tipo de comunicación queremos. Muchos estamos convencidos que la comunicación es un derecho humano esencial. Y para que este derecho humano esencial se cumpla como corresponde, deben existir disidencia de voces, deben existir muchas voces. Y hoy en la Argentina eso no ocurre, hoy en la Argentina no pasa. Hay concentración mediática, hay concentración en pocas manos de muchos medios de comunicación. Eso atenta contra una democracia más pura y más sana.
De nuevo al inicio, entonces, ¿por qué esto de que no hay libertad de expresión cuando ellos tienen la mayoría de los medios de comunicación y están expresando sus propias ideas en esos principales medios de comunicación? Porque ese status quo no quieren que se toque. Ese poder que concentran y ostentan no quieren que se toque. Aquellos que estamos convencidos de esto de que la comunicación es un derecho humano, que nos parece que debemos velar y trabajar para tener una mejor comunicación, firmamos una solicitada que iba precisamente en el sentido contrario. No directamente, pero que sí manifestaba que aquellos que hacemos periodismo o que estamos en la comunicación debemos ser interpelados. ¿Por qué no? No quiere decir esto que nuestras palabras, nuestras voces sean calladas o censuradas, sino ¿por qué no interpeladas? Vos sos dueño de tu libertad, sos dueño de decir lo que te parece, pero también tenés responsabilidades. Y esas responsabilidades está muy bien que se vean, que se aclaren y que también exista una sociedad que se pregunte por qué se dijo tal cosa o por qué se dijo tal otra. Firmé esa solicitada junto a la mayoría de los periodistas. Creo que en la primera, en esa otra solicitada, estaban aquellos que representan a grandes medios de comunicación. Estaban ahí estos que hacen operaciones de prensa, que hacen poco de periodismo. En la segunda estábamos los periodistas, aquellos que creemos en la libertad de expresión, que creemos en la verdad, que creemos en una comunicación amplia y plural, pese a que a veces no cobramos lo que corresponde, que estamos precarizados, que estamos espiados y hasta a veces presionados. Hola amigos de Río Bravo, agradecido por esta invitación para conversar sobre los temas del periodismo en los que estamos nosotros durante las últimas décadas y preocupados sí por la situación del periodismo. Claro, algunos grupos han denunciado censura, distintos tipos de persecuciones en los últimos meses tal vez, y esto se repite cada tanto. Nosotros vemos en la situación del periodismo de la región en que vivimos, particularmente en Entre Ríos, que la censura es la base, digamos. Es decir, nosotros nos desenvolvemos sobre un mar de fondo que es la censura. Pero la censura no es un tipo, tiene una diversidad de modalidades, porque el poder es muy ladino, tanto el poder económico principalmente, ¿no? Las multinacionales, los bancos en Entre Ríos dominan el periodismo, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, hay tremendos esfuerzos de individuos, de personas, de grupos, de pymes, no hay que dudarlo, ¿no es cierto? Hay gente que tiene unas tensiones internas para hacer frente a la censura, pero la censura es lo que manda. El aire que respiramos en Entre Ríos es de censura. Estamos de acuerdo con un periodismo comunitario, pyme, ¿no? Que atienda el interés cooperativo, solidario, de pequeños grupos, pero también es cierto que el Estado tiene el poder concentrado, y ese poder es socio de los grupos multinacionales, de los grupos de poder económico y corporativo. Entonces, tampoco podemos caer en el engaño de creer que podemos hacer una investigación periodística, ¿no? Desde una FM con recursos cero. En gran medida, baja el índice de censura cuando muchos periodistas que son críticos abandonan el periodismo. Se van a la educación, al comercio, a los más diversos rubros, y lo dejan porque aquí no se puede vivir de este oficio, y más aún cuando uno es crítico del poder que paga el periodismo. Porque ese es un gran asunto que tenemos que conversar alguna vez. ¿De qué vive el periodismo? De la propaganda de los sectores de poder corporativo, del sector financiero y del sector político aliado con los sectores de poder económico. De manera que el periodismo tiene que replantearse su fuente de recursos para saber, bueno, hasta dónde logramos independencia, ¿no? Nosotros participamos del debate público y a veces vamos a las góndolas de argumentos para sostener posiciones previas, prejuicios, ¿no? Pero hay que advertir que hay vastos sectores y muchos saberes que están en lo que diría Sousa Santos, en el abismo, que no participan, que están invisibilizados.
sobre ellos debiéramos prestar atención nosotros. Yo en los sectores en pugna en Buenos Aires, cada uno amigo de sectores de poder, no tengo simpatía por ninguno de ellos, ¿no? El enemigo de mi enemigo puede no ser mi amigo tampoco, ¿no? Pero entonces sí pienso que nosotros podríamos poner atención en esos sectores que están invisibilizados. Creo que tanto en nuestro país como en nuestra provincia, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de información están garantizadas en tanto tenemos derecho a poder expresar lo que pensamos, a debatir y a manifestar nuestras opiniones divergentes. Quienes damos clases de periodismo en las carreras de comunicación social, siempre tratamos de enseñar que cuando hacemos periodismo, una cosa son los hechos que no podemos omitir y que debemos cubrir, y a la vez debemos poder diferenciar entre lo que son los hechos y lo que son nuestras opiniones. Si bien valoramos y reconocemos que cada persona y medio de comunicación tiene una línea ideológica, consideramos que siempre es importante establecer una distinción entre la construcción de la información y la línea u opinión. Sin embargo, desde hace unos años nos resulta complicado proponer como modelos a seguir el trabajo que realizan determinados medios de comunicación, ya que al momento de presentar una información o realizar entrevistas, varios de estos periodistas anteponen sus opiniones sin intentar dar respuesta a los interrogantes que siguen siendo reglas básicas de la construcción informativa. En estas últimas semanas de pandemia, la violencia simbólica que llevan adelante periodistas de estos medios, mayormente hegemónicos, se ha ido incrementando. En contraposición, parece haber crecido la intolerancia a las críticas a sus modos de ejercer el periodismo. Nos parece que el derecho a mostrar una opinión distinta o a cuestionar el modo en que realizan el trabajo no puede ser tomado como un ataque a la libertad de expresión. En realidad, estas denuncias parecen más una defensa corporativa, una falta de cuestionamiento ético y un sentimiento de superioridad que parece ponerlos por fuera de las reglas del juego democrático. En la edición del domingo 12 de julio en tiempo argentino, el periodista Pablo Taranto publicó una columna de opinión en donde menciona que la libertad de expresión es una conquista colectiva de toda la sociedad y no es la prerrogativa de un sector que pareciera no tener que respetar las reglas que valen para todos. Apoyo y suscribo la solicitada emitida el 9 de julio por más de 1.500 periodistas y comunicadores sociales. Creemos, como dicen ahí, que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, con libertad y con dignidad, y que en el necesario vínculo con el poder y las fuentes tenemos reglas por cumplir. No vale todo, y entendemos que la defensa de la libertad de expresión tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad a informarse. Nuevamente queremos agradecerles a quienes formaron parte de este debate por su tiempo, por su dedicación. Sabemos que los distintos aportes nos dejan elementos que pueden complementarse, contraponerse y que las diferencias que surgen marcan claramente que este es un debate que puede y debe seguir abierto de distintas formas. Desde Río Bravo, las y los invitamos a suscribirse al canal y hacernos llegar sus críticas, sugerencias y aportes para continuar esta discusión que es fundamental y que es multicausal y que debe ser plural.